Reunión en medio de una enorme bronca entre la Unión Europea y el laboratorio AstraZeneca que se encarga de fabricar la llamada vacuna de Oxford. La disputa gira en torno al presunto incumplimiento de contrato de la compañía por no poder distribuir la dosis de vacuna comprometida. Las autoridades europeas sospechan que la compañía revendió las dosis a un mejor postor y exigen que muestre el contrato. ¿Qué tal? Buenas noches. El asunto no ocuparía nuestra portada si no fuera porque de esa reunión dependerá que podamos seguir cumpliendo los plazos de vacunación en nuestro país, que está llevando ya retrasos también por las otras vacunas. El retraso en el suministro incluso ha llevado a las comunidades de Madrid y Cataluña a suspender la vacunación de la primera dosis. Jonathan Denis. Sí, en el caso de Madrid creen que esto va a durar al menos 10 días. Han avisado de que mañana sus neveras se van a quedar vacías y ante esta situación creen que se debe priorizar el suministro de la segunda dosis a quienes ya recibieron la primera, pero alertan como esto no mejore, no se va a conseguir inmunizar al 70% de la población hasta 2023 y esto en mitad de una tercera ola que nos sigue dejando datos muy preocupantes. Hoy se han vuelto a notificar en nuestro país más de 40.000 nuevos contagios y 492 fallecidos. Escasez de vacunas, aumento de contagios, exigencias de más competencias restrictivas. Este difícil panorama es el que se encuentra la flamante ministra de Sanidad, la canaria Carolina Darias, en su primer día en el cargo. Esta mañana tomaba posesión y mañana tendrá su primera prueba de fuego en la reunión con los representantes de las comunidades autónomas. En Canarias sumamos 337 nuevos contagios en las últimas 24 horas y lamentamos el fallecimiento de otras 2 personas. Buenas noches. Gran Canaria sigue siendo la isla que suma más nuevos contagios y preocupa la situación en Lanzarote. José María de País, cuéntanos qué datos tenemos hoy. Sí, sigue preocupando la situación en Lanzarote porque si ayer avanzábamos tímidamente para doblegar la curva, hoy se han sumado 90 nuevos contagios. Además hay que lamentar el fallecimiento de un hombre de 67 años de edad. Y se acaba de conocer que el gobierno de Canarias no permitirá, de momento al menos, que los altos cargos que se vacunaron, saltándose la lista, se inoculen la segunda dosis de la vacuna. Mientras los expertos siguen la pista de la cepa británica del coronavirus en las islas porque se teme su mayor capacidad de contagio. Por el momento se han confirmado 49 casos en las islas, pero los análisis no van a parar ahí. Las 2 vacunas cubren estas variantes de cepas que tenemos actualmente. Esto es lo que se pretende con la secuenciación. Estar atentos, detectar posibles variaciones, por si hay que cambiar vacunas, por si hay que cambiar medicamentos. La hostelería y los gimnasios están entre los sectores con más pérdidas económicas por la pandemia. En Gran Canaria y Lanzarote lanzan una llamada de auxilio. Dicen que una semana más, en fase 3, les puede costar el cierre definitivo. Este jueves los gimnasios de Gran Canaria protestarán ante esta situación. Mientras algunos tiran de la inventiva para poder subsistir, sacan las clases a la calle o las dan de manera online. Por otro lado, parece que los hoteles de ciudad han capeado mejor las consecuencias de la pandemia que los de sol y playa. El menor tamaño por lo general y una clientela más heterogénea les ha permitido mantener una ocupación más estable hasta ahora. Y les invitamos a conocer el primer lugar patrimonio de ballenas de Europa, la Franja Marina Tenorrasca, en el suroeste de Tenerife. Es un reconocimiento que llega, por ejemplo, gracias a la residencia permanente de unos 200 calderones tropicales en estas aguas o la legislación que protege a los cetáceos en la isla. Los datos diarios vuelven a sobrepasar los 300 nuevos contagios, la mayoría de nuevo en Gran Canaria y Lanzarote, donde se ha producido una de las 2 muertes registradas hoy. José María de País, ¿cómo sigue la presión hospitalaria en esa isla? De momento se soporta la presión hospitalaria porque hay camas suficientes tanto en la UCI como en planta. Efectivamente, buenas noches, hay que lamentar el fallecimiento de 2 personas, una en Lanzarote, un hombre de 68 años que presentaba patologías previas y otra persona en Gran Canaria. De todos esos contagios, la gran mayoría se concentran en Gran Canaria y en Lanzarote. En Gran Canaria 168 y en Lanzarote 90. En Tenerife se suman 70 personas más contagiadas y en Fuerteventura 11. Tanto La Palma como El Hierro quedan, al igual que la jornada de ayer, y La Gomera
sigue siendo una isla libre de COVID. La situación en Lanzarote preocupa, pero se espera que pronto comience a doblegarse la curva. De momento el Molina Orosa aguanta la fuerte presión con la que está empujando la tercera ola. Por ahora hay camas más que suficientes, eso sí, de personal se va más justo, aunque de seguir en ascenso se podría imponer medidas más drásticas que las que tenemos en el nivel 4. A fecha de hoy, cada vez que ha habido que pasar de nivel, se ha hecho, no ha habido miedo, no ha habido bastante valentía por parte de la Consejería. De cualquier forma, si tenemos como referencia las dos primeras olas, en la isla pronto tendrían que comenzar los descensos. No todo es extrapolable, pero la otra ola alcanzamos el cenit, lo alcanzamos a las 4 semanas, 5 semanas, que es donde estamos ahora. Si se comporta igual, cronológicamente, también tocaría empezar ya a desescalar. Y todo hasta que la vacuna llegue para todos. En Lanzarote el primer grupo ya la ha recibido. Se espera que en verano las casi 3/4 partes de los habitantes de la isla también lo estén. Nuestra vacuna, al ritmo que originalmente nos había informado, todavía a fecha de hoy mantenemos el objetivo de conseguir vacunar a toda la población de Lanzarote al 70% antes de julio. Pero de momento precaución, especialmente en Arrecife, que es donde se están produciendo la gran mayoría de los contagios. El Gobierno de Canarias ha hecho público hace unos minutos que de momento no se pondrá la segunda dosis de la vacuna a las personas que se saltaron la cola, principalmente cargos públicos. Carlos Bilbao. Así es, buenas noches. La Consejería de Sanidad ha confirmado que de momento no se administrará la segunda dosis de la vacuna de Pfizer a aquellos cargos institucionales cuya vacunación, explican, se encuentra en estos momentos sometida a un expediente informativo tras haber recibido una primera dosis de una forma presuntamente irregular. En total son 3 cargos públicos de La Palma y 1 de la isla de Tenerife. La Consejería asegura haber consultado la medida con el Ministerio de Sanidad y que una vez que termine el expediente tomará la decisión definitiva. El Departamento de Microbiología del Hospital La Candelaria y el ITER son los detectives que andan detrás de la variante británica del coronavirus en Canarias. Ya han detectado 49 casos, pero siguen los análisis para poder reaccionar ante la entrada de nuevas cepas. Sí, de momento se sabe que la cepa británica es entre un 50 y un 70% más contagiosa, aunque aún no se ha confirmado que sea más mortal. Secuenciar el ARN de un caso positivo es la única manera de conocer si procede de una variante. Por si hay que cambiar vacunas, por si hay que cambiar medicamentos, por si hay que buscar otras dianas en el virus de las que estamos utilizando actualmente. El criterio para considerar sospechosos los 100 positivos analizados de entre los 7.239 en un mes en Canarias de este proyecto entre el Hospital de la Candelaria y el ITER se apoya en 3 indicios. Con las PCRs normales que detectan varios genes estructurales del virus, uno de los genes no daba positivo. Comparando con cargas virales altas y pacientes que tuvieran un rastro epidemiológico de poder haberse relacionado en viajes por Europa o con gente extranjera y demás, seleccionamos esas 100 muestras. El objetivo ahora es continuar con la secuenciación de forma exponencial para conocer si la variante es prevalente y poder detectar otras nuevas. Con lo cual sí que podremos dar un dato más fehaciente de cuál es la prevalencia o la incidencia de esa cepa o de otras cepas dentro de las Islas Canarias. De momento las vacunas continúan siendo efectivas. La variante es entre un 50 y un 70% más contagiosa, aunque aún no se ha confirmado que sea más mortal. Lo que sí está claro es que necesita del mismo compromiso individual de siempre. Si nosotros mantenemos la mascarilla, la distancia y el lavado de manos, conseguiremos disminuir los contagios y lógicamente la mortalidad. Los responsables europeos no han tratado de ocultar su enorme enfado con el laboratorio AstraZeneca ante la sospecha de que podrían haber revendido las dosis destinadas a Europa a terceros países. Europa habría pagado ya 336 millones de euros. La compañía niega la reventa y hoy ambas partes se han visto las caras en una reunión que continúa hasta ahora. Muchos países europeos confiaban en acelerar sus planes de vacunación gracias a la vacuna de AstraZeneca Oxford. Es más barata y su aplicación más fácil. Pero la farmacéutica anunciaba la semana pasada que no podrá cumplir con las entregas pactadas. La Unión Europea quiere saber exactamente cuántas dosis se han producido de AstraZeneca, dónde y a quién se han entregado. Europa elevaba así el tono este miércoles ante la farmacéutica. Sospecha que ha especulado y las ha vendido a mayor precio a Reino Unido o Israel. La compañía ha emitido un comunicado para negarlo. Se espera que este viernes la Agencia Europea del Medicamento autorice esa vacuna de Oxford para comenzar su inoculación.
mientras la compañía Pfizer anunciaba que a partir del 15 de febrero aumentará su producción para cumplir con lo acordado con Europa después de los retrasos de hace 10 días. Con todo, Europa, que está aplicando la de Pfizer y la de Moderna, solo ha logrado vacunar hasta ahora al 2% de su población, lejos del 6% de Estados Unidos o el 10% de Reino Unido. Está habiendo otros retrasos en la entrega de vacunas que han llevado a Madrid y Cataluña a que hayan anunciado que suspenden la vacunación de primeras dosis durante al menos 10 días. Un asunto con el que deberá lidiar la nueva ministra de Sanidad de la Canaria, Carolina Darias, que hoy ha tomado posesión de su cargo y que se encuentra también Jonathan Denis con unos datos de contagio que siguen siendo alarmantes. Sí, aunque el ritmo de crecimiento es ya algo menor, la presión hospitalaria continúa siendo muy elevada. El 41% de las UCIs continúan ocupadas por pacientes con COVID y también es elevado el número de fallecidos, 492 en las últimas 24 horas. A esto y a esos problemas en la vacunación va a tener que hacer frente mañana Carolina Darias en su primer Consejo Interterritorial de Salud como ministra de Sanidad. Allí se va a estudiar esa recomendación que hacía esta semana la Unión Europea de aislar a las zonas con más de 500 casos por cada 100.000 habitantes y muchas comunidades van a volver a pedir tomar medidas como el adelanto del toque de queda a las 8 de la tarde o hacer obligatorias las mascarillas FFP2 en algunos ámbitos. También el viernes va a tener que comparecer Carolina Darias para dar cuenta de la gestión y evolución de la pandemia en el Congreso, tal y como está recogido en el decreto del estado de alarma. Todo esto tan solo unas pocas horas después de haber tomado posesión de su cargo. Carolina Darias ha prometido su cargo este miércoles como nueva ministra de Sanidad ante el Rey en el Palacio de la Zarzuela y en presencia de representantes de los 3 poderes del Estado. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de ministra de Sanidad, con lealtad al Rey. Lo ha hecho asumiendo el desafío de frenar la espiral de contagios y fallecimientos que sacude el país y con la gestión de la vacunación como reto en la lucha contra la COVID-19. Junto a Darias también prometía su cargo el nuevo ministro de Política Territorial, Miquel Iceta. Tras la ceremonia tuvo lugar el traspaso de carteras en los respectivos ministerios. Carolina Darias entregó a Iceta la de Política Territorial y Función Pública. Horas después, la nueva ministra recibía el testigo de manos de Salvadorilla. Me gustaría volver a hacer un llamamiento a todas las administraciones públicas de este país para que el mínimo común de entendimiento sea posible a través del debate y del diálogo, para armonizar, para seguir armonizando nuestras acciones públicas de salud al modelo de gobernanza que requiere la complejidad de los retos a los que nos enfrentamos cada día y dar certezas y confianza a la ciudadanía para derrotar al virus y salvar vidas. Carolina Darias se reunirá mañana con las comunidades autónomas en el que será su primer acto oficial como titular del Ministerio de Sanidad. Y una pregunta, ¿estaría dispuesto o dispuesta a recortar sus libertades o limitar sus derechos para frenar la expansión de la COVID-19? 7 de cada 10 ciudadanos han contestado que sí a esa pregunta en una encuesta internacional realizada a finales de 2020. La muestra también recoge que el 67% estaría dispuesto a vacunarse. Si preguntamos en la calle si le temen a la vacuna, la respuesta es... Yo no le temo a la vacuna, la verdad. Miedo no le tengo, pero respeto sí que le tengo. No. Es lo que ha contestado el 67% de los españoles según una encuesta mundial realizada a finales de 2020. Cuanta más gente se proteja y cuanta más gente tenga prevención, pues mejor. Yo me pienso vacunar, sí. Tengo familia médico, lo ha hecho y no ha tenido efectos secundarios, o sea que sí me pienso vacunar. La pandemia ha cambiado muchas cosas, pero no nuestra forma de pensar sobre las vacunas. El 71% afirma que son positivas y deja a los negacionistas en minoría. La vacuna está comprobadísimo. Perfecto. Que es la única manera. Siempre la he considerado un bien necesario. Si algo demuestra este estudio es que somos conscientes de cuál es la situación, ya que 7 de cada 10 españoles estarían a favor de limitar derechos para frenar la COVID. Nuestra salud, la verdad, que es lo que está en juego. La economía es lo de menos. Creo que las medidas que están implantando pues no están haciendo efecto. Si habían tirado la toalla, no lo hagan. Aún hay esperanza. 3 de cada 4 entrevistados sacrificarían sus derechos para salir de esta. La hostelería y los gimnasios son de los sectores más afectados por las restricciones que impone esta pandemia. En Gran Canaria y Lanzarote lanzan una llamada de auxilio. Dicen que una semana más en fase 3 y 4 les puede costar el cierre definitivo.
Una semana más en nivel 3 en Gran Canaria o 4 en Lanzarote podría ser la ruina económica para el sector de la hostelería, que ya habla de auténtica supervivencia. Con el agua al cuello, aunque muchísimos empresarios ya están hundidos, ¿no? La puntilla está siendo el nivel 3, con el cierre de nuestros comedores, de nuestros salones. Todos aquellos negocios que no tienen terraza o que no pueden hacer servicio a domicilio, pues han tenido que cerrar. Con unas pérdidas incalculables. Trabajando aproximadamente el 97% menos. Las instalaciones deportivas son los otros grandes afectados. Es el caso del Macrofit. De 8 gimnasios solo tiene abiertos 2. De los 13.000 clientes que teníamos activos justo antes de este último cierre, antes teníamos incluso más, habrá activos unos 3.000. Solo mantiene la terraza de un gimnasio para entrenamientos personales, un servicio mínimo para intentar pagar los gastos habituales. En Lanzarote incluso se sienten vigilados. Ya que tengamos que estar medio escondidos en un parque, en una avenida, porque hay vecinos que están llamando a la policía para que si tenemos permisos, si somos un peligro. Este jueves los gimnasios de Gran Canaria protestarán por esta situación. Y mientras este sector busca alternativas, los instructores físicos han cambiado los entrenamientos en el interior por lugares al aire libre. Este parque siempre ha tenido una influencia bastante amplia, pero es verdad que a raíz de estar nosotros en fase 3, pues sí he visto incrementada la cantidad de entrenadores que realizan los entrenamientos aquí con sus grupos o incluso individuales. Los centros de danza también se han visto afectados. Marta ha visto cómo su porcentaje de alumnos se ha reducido hasta en un 70%. Sin embargo, el movimiento sigue, pero en la playa. No podemos hacer la actividad en el interior y entonces muchas actividades las he tenido que suspender y otras las estoy haciendo en la calle. Y es que la consigna ha sido reinventarse. Miguel transformó su centro de yoga en un estudio de grabación. Hemos tenido que invertir en iluminación, en sonido, ordenadores un poquito más potentes para llegar a casa. Desde marzo ha perdido más de la mitad de la clientela, por lo que ha tenido que buscar alternativas. Primera vez nos cogió con la guardia baja, pero ya ahora nos ha cogido con herramientas. Una plataforma online con la que los alumnos pueden seguir las prácticas de yoga y gracias a la que el centro puede seguir abierto, aunque con pérdidas económicas. Vamos a empezar. En el otro lado, que también con muchas pérdidas, los hoteles de ciudad, que no han sufrido caídas comparables a los establecimientos destinados al turismo de sol y playa, probablemente porque sean de menor tamaño, requieren menos personal y su clientela es más variada, aunque el reciente repunte de contagios y las restricciones han acabado por afectar también a su cuenta de resultados. Los hoteles de ciudad han capeado mejor las consecuencias de la pandemia que los de sol y playa. Una dimensión menor y una clientela más heterogénea les ha permitido mantener una ocupación más estable hasta ahora. El urbano trabaja mucho con el sector negocio, el sector deporte, y eso al haberse mantenido a pesar de las restricciones nos ha mantenido a todos un poquito a flote. Julio, agosto, septiembre nos sorprendieron, tuvimos ocupaciones bastante buenas. Pero luego cuando volvió el trabajo, volvieron las clases, empezaron de nuevo las restricciones un poquito más estrictas, empezó a bajar todo. Cada vez es más difícil hacer previsiones de ocupación. Si la antelación de las reservas ya era solo cuestión de días antes de la COVID-19, la evolución incierta de la pandemia la ha reducido a horas. Esperamos que la cosa mejore, porque bueno, no hay otra manera de seguir adelante, ¿no? Pero bueno, es muy difícil preverlo, por lo menos con datos es muy difícil porque la antelación de reservas es prácticamente nula. El negocio viaja menos, el deportivo viaja lo que puede, cuando puede, y se está viendo que la dinámica de cara a este trimestre va a ser muy dura. En el horizonte del negocio aparece ya la posibilidad de aprovechar el auge del teletrabajo. La reconversión de las habitaciones vacacionales en espacios para trabajar a distancia es una de las opciones de futuro que valora el sector. Y la pandemia obliga este año a suspender todas las procesiones de Semana Santa en Tenerife. Lo ha comunicado el obispado de la diócesis nivariense. No se realizará ningún acto religioso fuera de los templos y en el interior deberá respetarse la normativa vigente para evitar la propagación del virus. Pues esta Semana Santa es improbable que contemos con el turismo británico. Reino Unido es el país europeo con más fallecidos por COVID y no se descartan nuevas restricciones, entre ellas que hagan cuarentena a los viajeros que lleguen al país. Daniel Postico, Londres, cuéntanos.
Hola, saludos desde Londres. Así es, el Reino Unido sigue estando en una situación crítica. Esta semana hemos superado los 100.000 muertos, convirtiéndose en el país europeo con más fallecidos por coronavirus. Aunque empiezan a descender los contagios aquí, parece que el confinamiento empieza a dar sus frutos, el número de muertos sigue siendo demasiado elevado y el gobierno mantiene la prudencia. El primer ministro ha dicho hoy que como mínimo hasta el próximo mes de marzo no se plantearán reabrir las escuelas y se espera que en las próximas horas anuncie nuevas restricciones en las fronteras y obligue a hacer cuarentena en hoteles a todos los viajeros que lleguen al país. El objetivo es intentar evitar que entren variantes externas del virus y también proteger el plan de vacunación. Uno de los problemas que están teniendo aquí es la falta de vacunas, un problema que se acrecenta en el continente europeo con países como España o Italia que literalmente se han quedado sin vacunas. Hoy la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha acusado muy duramente a la farmacéutica AstraZeneca de incumplir el contrato. De momento ya se han vacunado aquí a 7 millones de personas, una décima parte de toda la población, y se quiere llegar a las 15 millones de personas antes de mediados de febrero. Desde Londres, Daniel Postigo para Televisión Canaria. Y el Congreso ha aprobado esta tarde el proyecto de ley de víctimas de violencia de género. La norma proviene de un decreto aprobado por el Gobierno durante el confinamiento para reforzar la asistencia telefónica y proteger a estas víctimas durante la crisis sanitaria, convirtiendo estos servicios en esenciales. Con esta ley se da amparo a todas las víctimas de violencia, no solo de género, sino también de explotación sexual, trata o agresiones sexuales. Ahora deberá ser tramitada en el Senado. También me gustaría hacer alusión a las grupos tendrían que ser. Y en las últimas 24 horas, responsables de varios hogares de menores de Gran Canaria han tenido que interponer denuncias por amenazas. Las víctimas, jóvenes que en su mayoría llevan años en las islas y se encuentran totalmente adaptados. Hoy hemos visitado uno de estos hogares. Bueno, este es un pequeño tabloncito, un mural de recuerdo de algunos de los chicos que han estado con nosotros. Ahora mismo tenemos chiquillos de Aruca, de Agüimes, chiquillos de Mali. Es un hogar normal y corriente, con su comedor normal, con sus habitaciones, sus dormitorios, con sus objetos personales. Hay chicos que estudian en horario de tarde porque están en formación profesional. Hay 2 chicos que estudian en el instituto de la zona. Estoy estudiando mecánica. Cierto es que ha habido incidentes puntuales porque obviamente si tú coges y montas un campamento provisional y metes a 200 personas va a haber algún tipo de conflictividad. Y hay chicos que provienen de zonas suburbiales y que, igual que los nuestros que tenemos en hogares de protección, tienen problemas de conducta, de comportamiento, de adicciones, de salud mental. Hay mucha gente que se está sumando a esa histeria un poco colectiva. Hay algunos chicos que se han visto amenazados, chicos que llevaban años viviendo con nosotros, que están trabajando, estudiando, haciendo sus prácticas y les paran al lado coches, bajan las ventanillas, les amenazan, les insultan. Si vas solo eres más vulnerable, pero si vas en grupo eres visto como una amenaza. Los chicos la única instrucción que tienen es que si tienen algún problema vuelvan a casa y que nos llamen. Moria es un proyecto escénico que muestra las condiciones en las que se vive en el campamento de refugiados de Lesbos, en Grecia, a través de las historias de 3 mujeres. Invita a conocer desde dentro las consecuencias del fenómeno migratorio. El montaje se estrena en la Sala Insular de Teatro de Gran Canaria. Saleha, Dowa y Sora, 3 mujeres con trayectorias vitales distintas y con una historia común, buscaban un futuro seguro en Europa y se encontraron con el campamento de Moria. Asesinato, robo, pelea, violar, de todo. Moria es un estercolero de derechos humanos. Hay aguas fecales, Moria 2 está contaminada de plomo y ahora los refugiados se enfrentan al riesgo de padecer cáncer en un antiguo campo de tiro. Los Moria, los Arguineguín, el campamento que se están habilitando en Canarias son el fracaso de la política migratoria de Europa. Con una metáfora de las islas jaula de Europa, este proyecto escénico busca profundizar en el fenómeno migratorio. Es un alegato, en cierto modo, contra el racismo a partir de la información. Yo creo que buena parte del racismo que ahora mismo está llegando a nuestra tierra, que no tiene tradición de eso, que de buenas a primeras están todos estos brotes xenófobos que están surgiendo, tiene mucho que ver con la falta de información, con la falta de cultura. Es una de las funciones a las que tiene que llegar la cultura, con esa posibilidad de remover las conciencias y de hacernos partícipes a todo de lo que está aconteciendo. Objetos y testimonios reales son la esencia de esta propuesta que se estrena con aforo completo este fin de semana en la Sala Insular de Teatro y que invita a descubrir cómo se vive en un campo de refugiados.
Bueno, otro efecto de la pandemia. Durante 2020 se dejaron de celebrar muchas bodas, casi 1.500 bodas menos si lo comparamos con el año anterior. La pandemia ha ocasionado en nuestro archipiélago una caída abrupta de este tipo de celebraciones y de parejas que no han podido darse el siquiera. Sí, pero no solo los novios han sufrido las consecuencias de la pandemia, porque los sectores vinculados a este tipo de eventos también lo han notado. Soy una de las parejas que no ha podido casarse por la pandemia del coronavirus. Pero como Natalia, hay más parejas porque el número de matrimonios descendió casi un 52% en Canarias por la pandemia y la incertidumbre. Ahora viendo cómo evoluciona todo lo del coronavirus para saber si podemos celebrarlo este año. Solo en el primer semestre de 2020 se celebraron poco más de 1.500 bodas, una situación que afectó a varios sectores. De las 173 bodas se pudieron hacer alrededor de unas 15, 16 no más, y tirando al final de años y demás, bodas muy humildes, es decir, humildes no por humildad sino por número. Unas consecuencias que se han notado en las boutiques del archipiélago que se preparan ya para este 2021. Hay un volcado grandísimo de 2020, lógicamente, a 2021. Y ciertamente tenemos muchísimas niñas que se están animando de 2021. De hecho, tenemos continuas citas. En las pastelerías también han notado la cancelación de pedidos. Han habido muchas cancelaciones, porque con tantas restricciones pues los novios han preferido trasladarlo a este año o al siguiente, dependiendo de cómo vayan evolucionando las cosas. Peluquería, fotógrafos o floristerías, entre otros, se preparan ahora con incertidumbre para un 2021 en el que se podrían recuperar todas esas bodas que fueron aplazadas. El Gobierno ha creado un servicio de asesoramiento para fomentar la conocida como economía social. Se trata de un equipo de asesores jurídicos y laborales que ayudarán a los autónomos o empresas que quieran crear cooperativas o proyectos que tengan un marcado carácter social. Se estima que en las islas hay ya más de 440 empresas de este sector que emplean a 5.000 personas. Para dar un impulso para la generación de empleo, la generación de riqueza, la generación de economía social en Canarias. A garantizar un futuro de empleo para Canarias y sobre todo diversificar de alguna manera el monocultivo del turismo. El presidente de la FECAI, Mariano Hernández, ha instado al Gobierno de Canarias a seguir trabajando para paliar el sobrecoste del combustible que afecta a las islas no capitalinas, especialmente a La Palma, La Gomera y El Hierro. En una carta remitida al consejero de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, Sebastián Franquis, Hernández le propone agendar una reunión en la que poder fijar posturas comunes y establecer una hoja de ruta para alcanzar una solución a esta realidad que, según indica, lastra la economía de las islas occidentales no capitalinas y merma sus posibilidades de desarrollo, además en un momento económico de máxima complejidad. Tenemos ya posibles alternativas, soluciones a este problema para ponerlas sobre la mesa, estudiarlas y poder hacer aportaciones de todos los cabildos insulares, de todos los que lo estamos sufriendo en nuestras carnes, este sobrecoste, e intentar que todos los canarios seamos iguales y que no a uno nos afecte más la doble insularidad. En La Palma, la Mesa de la Mujer Rural ha solicitado a la Consejería de Agricultura la protección de los viñedos de la comarca noroeste frente al incremento de alojamientos turísticos en suelo rústico. La creciente proliferación de establecimientos turísticos alojativos en suelo rústico de viñedos en municipios como Tijarafe, Punta Gorda y Garafía ha hecho que la Mesa de la Mujer Rural eleve sus inquietudes a la Consejería de Agricultura, a quien piden que la zona sea declarada parque agrario. La propia ley de Islas Verdes es contradictoria porque al mismo tiempo que promueve el uso sostenible de los recursos, estamos viendo que tampoco existen límites en los instrumentos de ordenación de dicha ley. Entonces no hay un límite para la capacidad alojativa turística, entonces vemos peligrar nuestro territorio, nuestro sector y nuestra economía. Sería una herramienta que consolidaría y protegería la actividad agrícola local, fundamental para mejorar la calidad de vida de los habitantes de estas zonas rurales. También es verdad que por parte de las administraciones locales se hace un control de lo que es el crecimiento turístico, las autorizaciones turísticas, de manera que se controla que la relación entre la zona rústica y la turística
sea la adecuada, ¿no? Que no haya precisamente lo que comentaba, arranques de... Precisamente es al revés, precisamente la parte turística viene a enriquecer la parte agraria. La propuesta de la Mesa Palmera cuenta con el respaldo de una treintena de empresas y asociaciones de bodegueros y viticultores. Más de 25 vecinos de la frontera cultivan en la finca de Los Palmeros terrenos del Cabildo Reño. Son cultivos dedicados principalmente a la piña tropical y verduras. El deterioro del entorno de estas parcelas y los muros que las rodean han originado que por parte de la Consejería de Medio Rural y Marino de la isla se solicite al Gobierno canario financiación para la mejora de esta finca y así aumentar la producción y el mantenimiento del empleo de estos jóvenes en el sector primario de la isla. Desde el Cabildo, aunque se hacen tareas de mantenimiento y conservación básica, pues le reclamamos en este caso al Gobierno de Canarias la financiación necesaria para la mejora del entorno, para la mejora de los muros que protegen las parcelas y para la mejora de los accesos. Y en Arrecife asistimos a la protesta de un agricultor que se ha encadenado y se ha puesto en huelga de hambre para reclamar la apertura de los mercadillos agrícolas. Es la segunda vez que lleva a cabo esta protesta junto a la entrada del Ayuntamiento de Arrecife para que los sábados por la mañana la capital de Lanzarote vuelva a tener el mercadillo en funcionamiento. El agricultor asegura que si en la plaza de la iglesia no se puede llevar a cabo por culpa del COVID, podrían buscarse otras ubicaciones. Afirma que el cierre de esta actividad está siendo demoledora, no solo para él, sino para todo el sector. Que se pueda reanudar la actividad, ¿no? Tanto para nosotros, los agricultores y ganaderos, como para los consumidores. Una pérdida importante, puesto que yo tengo empleados, pago mis impuestos y también tengo mis clientes. Y los pescadores recreativos del Cotillo llevan ya más de 7 meses sin poder salir a pescar. El motivo, los retrasos en los plazos de ejecución de la obra de mejora del muelle pesquero. Una treintena de pescadores que piden soluciones para devolver la principal actividad a los vecinos del pueblo, muchos de ellos jubilados que tenían en la pesca y en el cuidado de sus barcos también un entretenimiento. Por su parte, Puertos Canarios alega cuestiones de seguridad que dicen que van a quedar solventadas en las próximas semanas. Esta semana se ha producido la contratación de una obra de emergencia para, en aras a velar por la seguridad marítima, retirar o recuperar calado en una zona que inutiliza uno de los pantalones. La flota de barcos de tercera no se la ha molestado ni un día y a nosotros nos han tenido prácticamente casi todo el año sin poder ir a pescar. La ilusión de uno es levantarse por la mañana y que no vaya a la mar y voy al barco. Este mes abre sus puertas el primer recurso de alojamiento municipal de la ciudad de La Laguna, en Tenerife, para dar acogida a las personas sin hogar o en situación de desahucio del municipio. Un nuevo servicio para las personas vulnerables que cuenta con la asistencia permanente del personal de Cruz Roja. Temperaturas extremas y mucha humedad. Así son las noches de La Laguna. Pernoctar en sus calles a la intemperie es especialmente complicado por la dureza de su clima. Una situación que se intenta erradicar a través de este nuevo recurso alojativo. Se trata del centro Clemencia Hardison, con capacidad para alojar a una treintena de personas en situación de sinhogarismo. Que cada uno de ellos viene pues con una realidad distinta. Por ejemplo, muchos de ellos han tenido todo este tiempo trámites a lo mejor que tenían derecho a hacer. Tenían un DNI caducado que no habían podido hacer, tenían que tramitar alguna ayuda social, un ingreso mínimo vital, la RAE incluso. Pues la idea es darle aquí pues esas alternativas y esas respuestas a cada una de esas necesidades. Para muchos de los usuarios es la primera vez en mucho tiempo que duermen bajo un techo e incluso que conviven con otras personas. El cumplimiento de las normas y las rutinas es fundamental para mantener el orden. De ello se encarga un equipo de psicólogos, educadores y trabajadores sociales. Un recurso para temporal, de atención, con un acompañamiento técnico, con un acompañamiento en todas las necesidades básicas de la persona, que permite después el traslado a, digamos, a modelos privados a través de viviendas o a través de recursos de otro tipo. Este centro es el primer paso en el camino de la reinserción para las personas sin hogar de la ciudad de La Laguna que están dispuestas a cambiar su vida. El Ayuntamiento de San Sebastián de la Gomera ha instalado nuevos aparcabicis en varias zonas del municipio para fomentar también el uso de la bicicleta como medio de transporte alternativo dentro de los planes de desarrollo sostenible del consistorio. En plena avenida marítima, cerca del Parque de la Torre del Conde o en la entrada del Centro Juvenil, San Sebastián estrena aparcamientos para bicicletas que el Ayuntamiento acaba de instalar como una acción
con doble objetivo. Se trata de una demanda que la ciudadanía nos puso de manifiesto al ayuntamiento, y a tenor de ello pues creímos oportuno, ¿no?, pues ir ubicando en determinadas zonas sensibles o que pudieran tener capacidad de poder disponer de pues, dicho mobiliario urbano, que lo que hace es promover sin lugar a duda lo que es el deporte, lo que es la movilidad sostenible. Hay espacio para 36 bicicletas en los puntos más transitados del municipio. El ayuntamiento estudiará aumentar las unidades en base al uso que le den los vecinos durante el año. Yo uso la bici para moverme por el pueblo y me parece práctico que haya un sitio para aparcarla. La institución municipal trabaja en un plan de movilidad urbana sostenible que promoverá que los desplazamientos más largos se puedan resolver haciendo uso del transporte público o medios de transporte sostenible como este. Bueno, dentro de nuestro espacio dedicado a la educación medioambiental queremos hablarles hoy del agua, un recurso natural, escaso en las islas y de vital importancia, cuyo uso requiere de la concienciación de todos. Hay que tener en cuenta que el agua es un recurso que cuesta mucho dinero producir. Canarias combina casi al 50% los recursos naturales procedentes de la lluvia principalmente con los recursos industriales, el agua de mar desalada. El agua que utilizamos, la residual, llega luego a depuradoras para ser tratada y evitar verterla al mar. Para que los agricultores puedan usar esa agua, que principalmente son entornos costeros, la mayoría de ellos, puesto que el agua residual se genera en la costa, donde están principalmente las grandes depuradoras. También hay otro tipo de fuentes de suministro más novedosos. Aparecen en cumbre, medianías cumbre, pequeños dispositivos que son capaces de captar el agua de la bruma que viene en forma de nube, y esa agua entra al ciclo del agua. El Instituto Tecnológico de Canarias participa en un proyecto con el Cabildo de Gran Canaria y GESPLAN para reforestar con esa agua de bruma. El responsable del área de agua del ITC elogia también la gestión del Consejo Insular de Aguas para introducir agua regenerada en la red en medianías. Con la distribución de balsas estratégicas o almacenamientos de agua que puede ser de origen natural, desalada o regenerada, para que la agricultura tenga agua en esas cotas, ¿no? Y aún quedan retos pendientes como la reducción de pérdidas en las redes, disminuir nuestras pautas de consumo y concienciarnos de que el agua es un recurso escaso y que cuesta mucho dinero producir. Y la franja marina de la costa oeste de Tenerife, desde Teno a Las Galletas, se ha convertido en lugar patrimonio de ballenas. Es el primero de toda Europa, el tercero en el ranking mundial. 22 kilómetros en los que podemos encontrar una población residente de calderones tropicales, de unos 200 ejemplares, únicos en el mundo, además de diferentes especies de cetáceos, entre ellas delfines. Algunos de los elementos que se han tenido en cuenta para este reconocimiento han sido también la protección de los sistemas marinos o la investigación que protege a los cetáceos en Tenerife. Esta noche un nuevo programa de esta casa, Historia Compartida. Se estrena abordando epidemias anteriores al COVID padecidas en Canarias. Fíjense, la primera vez que se impuso una cuarentena por un virus fue en el siglo XVI. La historia está recogida en los libros. Canarias ha vivido muchas epidemias. La epidemia que más impacto causó en la historia de Canarias fue la de cólera morbo de 1851, que afectó a Gran Canaria y que acabó con el 10% de la población. Esta epidemia no es nada comparado con los millones de fallecidos por la epidemia de HIV-Sida, con la gripe española de hace 100 años y no digamos la peste negra que en la Edad Media mató a la tercera parte de la población europea. Cierre de fronteras, confinamientos, cuarentenas son medidas que ya se tomaron siglos atrás. En 1851 el cierre de la isla fue tajante, hasta el punto de que se desmantelaron incluso los timones de los barcos para que no pudiera haber transporte entre islas. Tratamos de aprender del pasado para entender el presente y sobre todo para inspirar el futuro. Y esto nos ayuda bastante a relativizar lo que estamos viviendo ahora. Esta noche Televisión Canaria estrena la serie documental Una historia compartida, con un episodio dedicado a repasar las epidemias que han azotado a las islas desde la conquista. Ya está aquí la calima, se ha notado esta tarde en las islas más orientales. Victorio Pérez, buenas noches. ¿Y mañana ya se notará en toda Canarias? Pues sí, Pilar, una calima que mañana va a llegar hasta la Canarias más occidental, una calima que va a más
Y que además nos trae esa subida de las temperaturas de la que les venimos hablando en los últimos días, una especie de veranillo en medio del invierno. De hecho, mañana muchos van a aprovechar para bajar a la playa, con mascarilla por supuesto, y se van a encontrar con olas de entre 1 y 2 metros de altura. Las únicas nubes que mañana tendremos se van a quedar en la cara norte de las islas más montañosas, pero solo por la mañana. Serán nubes bajas. El resto del día, pues ya lo están viendo, sol. Ampliamos todo después de los deportes y en una hora menos nos vamos a meter literalmente en un volcán, gracias a la realidad aumentada. Hasta ahora. Bueno, y en los deportes o mucho cambian las cosas, además en tiempo récord, o preparamos para vivir el mercado de invierno con menos movimientos en Tenerife y Unión Deportiva Las Palmas. Daniel Álvarez, pero en mucho tiempo que se recuerde, ¿eh? Muchísimo, Roberto, porque de momento siguen sin hacerse realidad los deseos de los directores deportivos, que básicamente pasan por aligerar las plantillas. Los contratos mandan y la falta de ofertas pues paraliza todo, así que con los mismos continúa la preparación. Los amarillos visitarán al Mirandés con Álvaro Lemos en su mejor momento. El defensa lidera casi todas las estadísticas del equipo. Y en el Tenerife, el Fuenlabrada es la próxima piedra de toque. Analiza al rival el capitán Aitor Sanz. Y la actividad deportiva esta tarde-noche ha pasado, entre otras disciplinas, por el balonmano. El Salud Tenerife se enfrenta al Elche en la Copa del Rey en estos momentos y la selección española de Dani Sarmiento acaba de ganar a Noruega en los cuartos de final del Mundial, 31-26. Peleará, por tanto, por las medallas. También actividad en baloncesto. Derrota otra más del Herbalife Gran Canaria en la Eurocup. El equipo Gran Canario, por desgracia, ya tiene pie y medio fuera de la competición. Muy bien, pues nada, enseguida lo vemos. Gracias, Daniel. Les dejamos, ya saben, con la información deportiva y además la de la página web y redes sociales. Gracias por acompañarnos. Que pasen una buena noche. Adiós.